Ya está con nosotros la invitada del día de hoy, nuestra queridísima amiga y talentosa Claudia Landavazos. Claudia, qué gusto tenerte presencialmente. Qué gusto estar acá. No, Muchas gracias hombre. por invitarme. Estrenando, eres la primera entrevistada presencial en el foro Roberto Méndez. Ay, qué bonito, muy bien. Oye, Claudia, estamos platicando con nuestros amigos de Facebook, los seguidores en las redes, que muchos de ellos hemos descubierto que han venido por primera vez al teatro en El Mentidero. Y algunos andan por ahí que todavía no se animan, que andan ahí, bien, ven nuestras cosas y no vienen. Y justamente por eso hemos platicado, estamos platicando con amigos de gente de teatro, de danza, de las artes en general, para que nos cuenten cómo fue ese primer flechazo, ese momento exacto en el que te enamoraste de la danza, del teatro, ese lugar, obra, pieza que hayas visto que te enamoró. Cuéntanos de eso un poco. Ok, sí, híjole, eso ha de ser como el primer beso, ¿no? La primera vez que vas al teatro es una cosa que te cambia la vida. Bueno, al menos así fue mi experiencia. A mí me pasó algo muy curioso porque yo no tenía ningún precedente escénico cuando decidí que quería ser bailarina. Y ese es un misterio familiar. O sea, ¿nunca habías visto danza? Nunca vi danza. No sé de dónde yo tenía, ya lo he contado en otras entrevistas, una imagen de un cuadro que seguramente vi en algún lado donde unas bailarinas están así en el aire, ¿no? Y como que esa fue la imagen que me detonó primero la palabra bailarina, danza, todo eso, pero nunca vi un espectáculo de danza cuando yo ya estaba estudiando danza, ¿no? Entonces, en algún momento, yo empecé a estudiar danza muy chiquita, 5 años a lo mucho. Antes de danza tuve que estudiar gimnasia porque no había clases de danza en Hermosillo. Entonces, cuando di con la danza, todavía no sabía cómo se veía escénicamente, ¿no? Lo que estaba haciendo y lo que me encantaba hacer. Y tuve un viaje con mi familia a la Ciudad de México. Imagínate de qué época te estoy hablando, si lo que estaba así súper de moda era la obra de Anita la Huerfanita, con Jenny Hoffman y no me acuerdo los otros nombres. Pues fue la primera vez que entré a un teatro. Aparte fue un teatro, no me acuerdo cuál, la verdad. ¿Ya estabas ahí estudiando danza? No. No. O sea, estaba aquí chiquita estudiando ballet acá y fui al teatro a ver una obra de teatro. O sea, no era danza, pero era teatro musical. Ok. Desde que entramos, yo me acuerdo que sentí como que estaba en otra dimensión. Así ya, o sea, no me importaban mis papás, no me acuerdo ni con quién iba. Yo iba así como entrando y viendo todo el recinto. Para mí era como un ritual súper misterioso, no sabía de qué. Se abre el telón, bueno, tercera llamada, todo eso, ¿no? Se abre el telón y la magia total. Sí. Yo ya estaba metida en el mundo de Anita la Huerfanita. Por un lado, la historia que me encantó. Por otro lado, la música. Y sobre todo me acuerdo que, aunque estaba muy chiquita, no dejaba de pensar en lo que estaba haciendo para esas niñas que yo estaba viendo en escena. ¿Qué era eso? O sea, que en realidad me estaba preguntando qué era ser actriz, qué era ser un artista escénico, porque al mismo tiempo de la historia yo decía, pero ¿dónde aprendieron a bailar? ¿Dónde aprendieron a cantar? ¿Cómo le hacen para grabarse los textos? O sea, fue, si no lo dudaba, sin precedentes escénicos en ese momento, ya fue así, de aquí soy, ¿no? No sé si voy a hacer exactamente eso, pero quiero estar en un lugar así, ¿no? Y luego, ya, eso fue muy chiquita, estoy hablando de 5 años, pero ya el momento en el creo que ha sido, de hecho no he superado esa experiencia, no ha habido otro espectáculo que haya visto yo que me genere eso, que me provocó una obra del grupo Antares que se llamaba Nueva España del Mar Océano, dirigida por Adriana Castaños. En ese momento Antares eran solamente Isabel Romero, Miguel Mancillas, Adriana y David. Adriana Castaños y David Barrón. Yo era alumna de David y de Miguel y de Isabel en el grupo de ballet de la Casa de la Cultura. Sí. Y yo nunca había visto danza contemporánea. De hecho, era así como, la danza contemporánea. No es lo mío. Bailan descalzos, está muy raro, ¿no? Yo quiero puntas y todo eso. Pues tenía ese como prejuicio, pero eran mis maestros y los tenía que ir a ver. Claro. Me acuerdo que desde el boleto, era un boleto hecho a mano, así con cartoncito quemado, súper artesanal, llegamos al
me dejó mi mamá en el museo, en la antigua cárcel. Y resulta que la función era en los sótanos, ¿no? En los, ¿cómo se les llama? Las mazmorras, ¿no? Sí, así de la antigua cárcel. Ajá. Ok. Velas, oscuridad, una música súper extraña. Entro y veo a mis maestros poseídos por unos personajes así indescriptibles, ¿no? La roca del edificio. Ahí sí fue cuando dije, no, este mundo lo necesito, ¿no? O sea, necesito habitar estas dimensiones. Y ahí fue, digamos que esa función me determinó para siempre. O sea, todavía me siento como en el mismo vector, ¿no? Que generó ese momento. Sigues, porque luego también puede ser como las relaciones personales, ¿no? Que uno se enamora y hay todo este momento álgido del amor. Y luego puede que vaya diluyéndose en una rutina. ¿Te has diluido en esa rutina o sigues en ese enamoramiento? No, para nada. Hemos tenido momentos difíciles en esta relación, de mucho cuestionamiento. Fuimos a terapia. Exacto. Sí. Anduve coqueteando por ahí con otras disciplinas y me encanta además. O sea, creo que ahora parte súper importante de mi enamoramiento perpetuo con la danza es que comprendí en algún momento que la danza no solo era eso que me habían enseñado, que era la danza contemporánea. O sea, ahora es una visión mucho más integral, ¿no? Son espacios de expresión, de búsqueda, de cuestionamiento, de generosidad, de honestidad, de pasión, ¿no? Sí. Sobre todo, y tiene que ver con muchas expresiones que no solamente es la expresión del cuerpo, aunque sigue siendo para mí lo primordial, y creo que ahí radica mi enamoramiento total, es el cuerpo. O sea, el cuerpo como el principal vínculo conmigo misma y con todas mis relaciones, ¿no? El cuerpo con todo lo que implica. Qué importante eso que dices, porque hoy, o sea, ¿qué tan importante sería hoy experimentar en la niñez eso, ¿no? O sea, decir, ese encuentro, no solo ese enamoramiento como espectador, sino ese encuentro de su propio cuerpo a través de experimentarlo, ¿no? Es que yo veo ahorita generaciones más, mis sobrinos, ¿no? 7 años, 5 años. Y veo cómo, no estoy satanizando porque sé que es un mundo que tampoco entiendo, ¿no? Desde mis parámetros de la vida, pero esa relación que tienen, pues tan virtual con un montón de cosas, ¿no? Y ver, por ejemplo, me tocó ahora en estos múltiples empleos, ¿no? De estos últimos tiempos, cuidar a mi sobrino, ¿no? Estar de niñera de mi sobrino. Y lo veía horas en la pantalla, no me sentía con el derecho de decirle que eso no estaba bien, porque es su forma de estar aquí, de habitar. Pero sí, a veces me animaba a generar ciertos juegos que tienen que ver con este mundo de lo teatral, de lo artístico, ¿no? Este tipo de relaciones que se establecen a partir de lo lúdico, de la imaginación, de la fantasía. Sí. Y veía cómo se transformaba su energía, su cuerpo, había algo en sus ojitos así que brillaba más de lo normal y yo me reconocía perfectamente en eso. O sea, y decía, es que esto lo tenemos que seguir reforzando, lo tenemos que seguir manteniendo presente, no sin quitar toda esta otra dimensión, ¿no? De los universos virtuales que pues también tienen sus grandes posibilidades, sí. Pero el cuerpo, la relación, el tacto, la energía, las frecuencias que generamos entre nosotros, ¿no? Las famosas conexiones, no sé, no puedo evitar pensar que los espacios artísticos o creativos, a lo mejor no artísticos necesariamente, pero creativos, nos pueden ayudar mucho como en resistir, ¿no? A la tentación de descorporeizarnos, si acaso eso es posible, pero creo que es muy importante, sobre todo en las generaciones de los pequeñitos y pequeñitas, no olvidarnos, ¿no? Que está esa posibilidad. En ese sentido es justamente, yo creo, el arte una herramienta fundamental para la transformación social, ¿no? O sea, para la transformación del individuo y de las sociedades. Sí, definitivamente. No veo espacio más óptimo de democratización de nuestros derechos en general, ¿no? Que el espacio de la creatividad. Sí, para mí, ahora que hablabas de estos momentos de desenamoramiento, sí. ¿No? Con lo que hago, fue un momento muy rudo cuando me di cuenta
o sea, cuando percibí que no tenía sentido lo que estaba haciendo, era así como, a ver, pero esto a mí me podrá generar un montón de experiencias transformadoras, pero ¿a quién le importa? ¿A quién estoy tocando? ¿Con quién estoy compartiendo esto? Había una visión del hacer danza en la que anduve un rato, y yo creo que es parte natural, ¿no? Es una etapa donde yo sentía que era demasiado importante lo que yo tenía que compartir, el discurso en sí mismo, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que lo importante no era lo que estaba diciendo, sino las relaciones que establecía mientras intentaba compartirlo, ¿no? Y eso me llevó como a buscar, dije, a ver, si lo que a mí me gusta de hacer danza o de estar en procesos creativos es ese potencial de transformación que un proceso creativo implica, ¿no? Desde el momento en el que decides iniciarlo, toda esta disposición a cuando lo terminas y lo presentas, empieza una Claudia y termina otra Claudia, ¿no? Entonces dije, si esto es lo más valioso, si esto es por lo que lo hago, ¿cómo puedo hacer para que esto no solo me suceda a mí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo proponer? Ni siquiera, o sea, no tengo el poder de mover las piezas para que eso suceda, pero puedo proponer espacios donde esto sea posible. Y empecé a investigar sobre técnicas corporales, ¿no? Que implicaban la exploración en los espacios inconscientes, ¿no? De nuestra psique y que se manifestaban a través del movimiento. Esa fue como la primera entradita. Luego vi lo que sucedía trabajar grupalmente desde esas premisas, o sea, que no tenían que ver con el resultado artístico, sino con los procesos, ¿no? de transformación. Y lo que sucede grupalmente potencializa totalmente esa experiencia individual. Entonces dije, esta experiencia en colectivo tiene que ser una potencia súper fuerte para, pues ya pensando a nivel de comunidad, ¿no? de sociedades, del mundo de la vida, ¿no? Entonces, como que me enfoqué mucho a eso, di con conceptos como el trabajo comunitario, que para mí pues no había estado en territorios donde eso fuera un tema, y me empecé a conectar con colectivos, con personas interesadas en esos territorios, y la danza ha sido una herramienta pues fundamental, ¿no? ¿Has ido al campo a trabajar eso? Es decir, ¿has trabajado con algunos grupos de esos? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese contacto? Porque seguramente son muchos primerizos, ¿no? Es el primer contacto con algo que tenga que ver con el arte o la creatividad. Sí, y cómo llegas tú así convencido de algo a decir, les traigo la verdad de la vida. Pues no, o sea, no sucede así. En realidad también me cambió la perspectiva de decir, esto es una herramienta. Es una posibilidad, es con lo que yo puedo aportar, ¿no? A un grupo de trabajo, de exploración, pero no puedo dar por hecho nada. En realidad lo que va a suceder es que este grupo va a intervenir esta herramienta que yo traigo para proponer, y de ahí surgen un montón de cosas que no necesariamente le llamaría danza en los términos en los que yo lo hago, pero sí es un trabajo con el cuerpo, es un trabajo de reconocimiento, autorreconocimiento y reconocimiento de mis contextos y de mis identidades. He trabajado en comunidades muy hermosas y muy dispuestas a que esto suceda, y ahí pues es mágico, ¿no? Y como que me reafirmo un montón de cosas, pero he trabajado también en comunidades súper hostiles, ¿no? Como en reclusorios, por ejemplo, y súper hostiles para mis parámetros, ¿no? De las cosas. Claro. O sea, trabajé en el reclusorio de Santa Marta, allá en México, que es reclusorio de mujeres, y era, ¿no? Muy, muy fuerte ver, o sea, tratar de establecer una relación entre esto que para mí es una posibilidad y la realidad tan contundente y tan opresiva, ¿no? Sí. Que vivían estas mujeres. Sin embargo, nos conectamos a través del cuerpo. O sea, por más difícil que sea el proceso, en algún momento sucede. Y puede suceder durante un minuto, puede suceder durante 2 días, o puede suceder durante un mes si logras un proceso más o menos con continuidad. Sí. Pero sucede. O sea, no pierdo la fe en estos procesos, y creo que entre más nos familiaricemos con esta posibilidad,
pues más resultados podríamos tener, ¿no? En cuanto a cohesión social y sobre todo democratización sería la palabra que más me gusta, o sea, tener todos los mismos derechos a estos el acceso, estados. ¿no? Sí. Oye, Claudia, qué interesante. Yo creo que esto amerita, pues, una o varias botellas de vino. Exactamente. Y una conversación larga, pero las redes esto es muy rápido. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido hoy de un poquito de tu experiencia, que le hayas compartido a la gente del Mentidero. Y ya nomás para cerrar, dime, ¿cómo invitas a alguien que nunca ha ido al teatro, que no lo conoce, que no tiene ni idea, que nunca ha ido a ver un espectáculo ni de danza, ni de teatro, nada? Porque hay muchos así, parece que no, pero ahí andan caminando en la calle con su teléfono en la mano, haciéndole así al Facebook y al YouTube. ¿Cómo le cuentas, cómo le dices, oye, vente al teatro un día? ¿Cómo haces esa invitación? A ver, yo invitaría como desde... O sea, se dice que la creatividad es hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, sin invalidar todas las maneras que nosotros tenemos de estar aquí, de divertirnos o de profundizar o de explorarnos, si no has probado una, pues pruébala, ¿no? Y una de esas puede ser el teatro. Sin prejuicios, sin expectativas, a lo mejor pues es un rollo de nosotros y no te gusta tanto, pero pruébalo, porque lo más probable es que sí. Y aparte es importante como comunidad también reconocernos, todos los sectores. Y nosotros como artistas hemos estado, a la veces por voluntad propia, bastante relegados del resto de nuestras comunidades, y esta es una forma de compartirles, ¿no? Lo que hacemos, lo que nos gusta, y de relacionarnos con todos y todas las personas con las que compartimos este espacio vital. Claudia, muchas gracias. A ti. Claudia Landauer.